el tirón, ¿eh? Que somos profesionales de primera categoría. Así esto tiene que salir sin edición. ¿Crees que va a ser posible o no? No, yo creo que no, pero bueno, tú dale. Y ya no entiendo. Bueno, arrancamos. Dale. Llamada a pista, episodio 140. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei. Buenos días. Buenos días, Willy. Y feliz año. Primer programa del 2022, hemos vuelto. La gente estaba esperando, ¿cuándo vuelve Llamada a Pista? No podemos vivir sin los viernes escuchando a esta gente hablando del deporte de las espadas, floretes y sables. ¿Qué te parece? Que a mí también me estaban preguntando en la sala, en todos lados, oye, ¿pero cuándo volvéis? Yo, ¿pero qué prisa hay? Pues necesitamos vacaciones nosotros también. Hay que descansar, que esto de que generar contenido cada semana es muy duro y es muy intenso, ¿eh? Parece fácil, ¿no? Porque yo creo que hay gente que se piensa, esto lo podría hacer yo. Que también, o sea, también hay que decirlo, esto no es enviar un cohete a la luna, ¿eh? Hay que decirlo, no hace falta ser físico cuántico para hacer un programa de podcast, pero hay un esfuerzo y hay un trabajo y hay que estar ahí y hay que ser constante, eso sí que es así. Y necesitamos vacaciones, hay que desconectar un poco, quitarnos la presión de la semana y coger un poquito de energías. Y eso que yo también lo estaba pasando mal, porque ya sabéis que la esgrima no para nunca, siempre hay cosas, surgen cosas. Y yo en este tiempo de parón, pues por ejemplo, la medalla de plata de Santiago Madrigal en la Copa del Mundo Junior, que fue súper sonada. Y desde aquí, felicidades a Santiago Madrigal, que es un resultadazo. Pues claro, nosotros estábamos de vacaciones, pero yo lo estaba pasando mal. Digo, la gente no se va a enterar por nosotros de la medalla. Pero bueno, también es verdad que una review de estas de 6 competiciones y se me han pasado un poco las ganas. ¿Sí, no? Bueno, oye, y que para eso está el grupo de Telegram, que todo el mundo lo sepa, lo recordamos. Tenemos un grupo de Telegram en el que... Esto es muy interesante porque Maribel nos va poniendo al día. Los que estáis en el grupo de Telegram ya sabéis que esta semana ha habido competición y ha habido resultados. Ahora hablaremos de ello. Y Maribel nos va diciendo, las chicas de sable que han llegado a tal directa y tal, están tirando contra... Y nos pasaba el enlace. Entonces, algunos de nosotros nos íbamos conectando para ver el directo, la competición e irla comentando en Telegram, con lo cual ese es un espacio que también, oye, si no os queréis esperar al capítulo del viernes, que sepáis que ahí también Maribel nos va haciendo updates constantes. Total, no analizo las cosas solo un poquito, pero sí que ahí podéis enteraros de resultados de minuto a minuto, siempre que pueda hacerlo. Y bueno, poco se habla de que Santi se fuma el primer capítulo de este año, como es competición. Exacto. Sí, bueno, Santi toma una semana más de vacaciones, volverá Santiago Godoy, el maestro Godoy, la semana que viene, pero también hay que decirle que le hemos hecho un poquito la cama. Le hemos Porque hecho la cama, eso es verdad. Exacto. Este capítulo 140 estaba planificado para ser un extra ball de miércoles, pero dado el contenido amplio que tenemos y bueno, que esta semana... hemos pensado que podría ser un elemento importante para hablar y así nos ponemos un poquito al día. Hablamos de competición, porque además va a venir muy cargado de competiciones de aquí a julio. Ya veréis que vamos a tener que ir lanzando extra balls de miércoles, como ya fue y como ya hicimos en la temporada 3 y en la temporada 2, para ir refrescando cómo van las competiciones. Y hoy queríamos empezar haciendo barrido a un fin de semana o varios días llenísimos de competiciones y esto era muy importante. Exactamente, porque excepto la espada, tanto el florete como el sable femenino, masculino, individual y equipos, saltaron las pistas este pasado fin de semana y ahí, vamos, información de todo. Pero antes, Willy, no podemos empezar el año sin hablar de nuestro patrocinador y de nuestros mecenas. Efectivamente, el patrocinador que, ya lo sabéis, esta temporada ha vuelto a firmar, segunda temporada que firman los NEPs para patrocinar este programa, este llamada a pista, esta esgrima hablada. Líderes en el podcasting mundial de habla española de esgrima. ¿Por qué somos líderes? Porque somos los únicos. Hay que decirlo. Oye, hay que ponerse medallas, pero hay que también ser humildes. No somos los únicos, Willy, somos pioneros.
Somos pioneros, somos los únicos, los primeros y quizás seremos los últimos que lo hagamos. Esto ya no lo sabe nadie. Pero para acompañarnos en este proyecto, en esta proeza, en este maravilloso resultado que obtenemos, están los NEPs, los tornillos que no te abandonan, no nos abandonan a nosotros como patrocinador, no abandonarán tu punta durante toda la temporada, para florete y para espada. Así que si todavía utilizas los tornillos antiguos, oye, que esto ya es muy vintage, que esto mola de decirlo, pero hacerlo no mola tanto. ¿Por qué? Porque en algún momento de la competición notarás aquel momento horroroso que tocas a alguien y no suena. Y tocas a alguien y no suena y piensas, ya está, es el pasante que no funciona, ya está, es la pista, ya está es la punta que ha saltado. Eso es lo que ha sucedido. Y cuando lo vayas a mirar dirás, te acordarás de nosotros, tenía que haber hecho caso a Willy Cornet, a Maribel Matei y a Santiago Godoy. Los NEPs, tengo que comprar NEPs, déjate de tornillos y coloca NEPs en tu punta para que esto no te pase más. Exactamente, además es lo que dices, es vintage. Si te quieres guardar una espada o un florete como de adorno, pues aún. A lo mejor los de Santi que tienen colgados en la pared no tienen NEP, pero seguro que todos sus alumnos utilizan los NEPs porque es súper importante que la punta no nos pase malas jugadas en esos asaltos tan importantes que empiezan ya a partir de ahora el calendario nacional y territorial a otra vez a funcionar y seguro que alguno despistado sigue sin tener NEPs. Exacto, totalmente. Y lo podéis encontrar en la página web de fencingfan.com y en vuestro distribuidor favorito. Seguro que lo vais a encontrar, que todos los buenos te distribuyen los NEPs sin ningún tipo de problemas. Gracias, Ricardo, gracias, NEPs, por seguir patrocinando este programa. Y los que también apoyan este programa de una manera diferente, y los mencionabas tú, son los mecenas. Cuéntanos, Maribel, un poquito más sobre los mecenas. Pues son aquellas personas que son fans de nuestro programa, que nos escuchan generalmente todas las semanas y que deciden, pues a cambio de pasar ese rato con nosotros escuchándonos, aportar económicamente al programa para que sigamos haciendo no solo el capítulo semanal, sino también para irnos a retransmitir, pues como lo hicimos hace un par de temporadas el Ciudad Barcelona, para ir a retransmitir el Preolímpico a Vilanova, para todas estas cuestiones que nos ayudan en nuestro día a día a crecer y a dar un mejor servicio a nuestros oyentes, que se llevan, además de poder escucharnos cada semana y nuestros contenidos especiales, pues también tienen la opción de mandarnos un audio y se lo publicamos con preguntas, dudas sobre la esgrima, cosas que quieran comentarnos y que nosotros podamos responderles. También el primer programa que nos aportan esa pequeña cantidad económica les mencionamos con nombre y apellidos, les aplaudimos, les damos las gracias y nuestra gratitud eterna. Y por último también, si pasan por Madrid, si están a una competición cercana, pues me pueden avisar por mis redes sociales o quien tenga un trato más directo conmigo, pues WhatsApp y demás, para tomar una cerveza a la que invita, por supuesto, yo, no llamada pista, yo. Pero tú eres como llamada pista, Claro. es casi como un sinónimo, Maribel. Sí, pero la cuenta de banco no es la misma, ¿sabes? Entonces es el... Hombre, si quieres la compartimos. Haces compartir tu cuenta con llamada a pista, no hay ningún problema. El programa estará encantado de poder contar con tus fondos económicos para hacer diferentes cosas. Pues ahí están los mecenas que también nos acompañan, nos ayudan, nos apoyan y nos permiten hacer todas las cosas que ha dicho Maribel Matei. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy, ahora lo digo, llevamos 8 minutos. Hoy contenido de review de competiciones. Largo y extenso. Hay muchas cosas de las que hablar, muchos nombres que recuperar, muchas historias que contar. Si no te gustan las reviews, reflexión. ¿Estás seguro que no te gustan las reviews? Ojo, 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 porque te voy a hacer una segunda reflexión si eres tú la persona que estás pensando, hostia, qué pereza ahora empezar a escuchar sobre una competición de un arma que igual tampoco es mi arma, de unos tíos que no conozco y tal. Mal punto de partida. Todo lo que te vamos a contar hoy, todo lo que vas a escuchar hoy es muy importante, no solamente para tener una cultura general de lo que pasa en el mundo de la esgrima a nivel deportivo, sino también para hacer más grande este deporte. Porque si somos capaces de dar voz y de ensalzar y hacer conocidas a las personas que están delante, a la cabecera de este deporte, que son las que compiten a nivel internacional, vamos a ser capaces de crear una mayor base de la esgrima. Dicha esta reflexión, Maribel Matei, hoy tenemos 3 viajes que hacer. Nos vamos a ir a Georgia no, Ya. a Georgia, a Estados Unidos no, a Georgia. No sé por qué cuando veo un nombre así raro, lo digo con acento inglés, ¿no? Bueno, suena bien. Exacto. También. Nos vamos a ir a Francia también, Vive la France, y nos vamos a ir a Polonia.
Así que nuestro primer viaje, nuestro primer destino va a ser Francia. Pues ahí teníamos un evento muy especial, el Challenge de París, que además es súper mítico en la esgrima, súper mítico para el florete, y que este año además tenía una connotación especial, que era el regreso a las pistas del florete masculino, que a diferencia del resto de armas, pues no había aún entrado en el terreno internacional. ¿Qué vimos en París? Pues prácticamente a todos los grandes nombres intactos. Es verdad que faltaba alguno, como Erwan Lepechou, el francés, que tristemente, para los que llevamos mucho tiempo viendo el florete, se retira de la competición después de esos Juegos Olímpicos, que eran sus últimos, ya se va a dedicar únicamente a entrenar. Y Racing Boden, que el estadounidense, ya le vimos que había sido desplazado en la prueba individual de Tokio por el joven Nikitin, y que parece que no tiene prisa por volver a las pistas. La ausencia de favoritos no fue la curiosidad de la competición, por tanto, casi prácticamente estaban todos, sino los abandonos, muchos de ellos debido a positivos en coronavirus, que sigue azotando, ese virus sigue azotando todas las competiciones, todos los eventos deportivos, y la esgrima no se podía quedar fuera. En total, 9 tiradores de los inscritos dejaron forzosamente el torneo, entre ellos el español Luis del Bergue, que dio positivo y no pudo competir. Con estas mimbres, la tan esperada prueba para los floretistas no decepcionó. Hubo emoción desde el primer tablón hasta el último. De hecho, vimos sorpresas, como la derrota de Meinhard en tablón de 64. Seguramente al estadounidense le podría haber tenido un déjà vu amargo de Tokio, donde también perdió en este tablón, y la de sus compañeros también Masiaras e Aitken, que perdieron también ese tablón de 64 en el primer asalto. O también nos sorprendió ver perder a Chupenic, que caía a las primeras de cambio contra una de las grandes promesas italianas, más presente, hay que decirlo, que futuro, Tommaso Marini, que abandonaba la temporada pasada su etapa junior. Pero si hubo un joven que rompió la competición, no fue Marini, ni venía del país vecino. Un estadounidense de 17 años llamado Chase Emmer, tercero del ranking M20 internacional, afrontaba su tercera prueba senior en toda su carrera deportiva. La primera fue Anaheim, con apenas 15 años, la segunda esta misma temporada en el satélite de Zagreb, y sin que nadie lo esperara, llegó a París para reventar el cuadro. Chase Emmer, apunten su nombre, porque derrotó a nuestro peso pesado, Carlos Llavador, en tablón de 32 con mucha contundencia, para luego derribar al japonés Shikine, número 5 FIE, bronce mundial en 2017, y barrer también a uno de los grandísimos de nuestro deporte, como es Daniel Garozzo, el medallista olímpico, con un 15-5. O sea, no solo le ganó, sino que le pasó por encima. Emmer desquició al doble medallista olímpico con una presión asfixiante en defensa. Apenas un par de tocados fueron ataques. Despachó al italiano a base de respuestas y contraataques de todos los corredores, cerrando, abriendo a distancia. Gracias, también os puedo decir, por su envergadura, que le dan de comer a los estadounidenses, que todos son enormes. Eso que sufrió Llavador, que sufrió Garozzo, que sufrió Shikine, también lo tuvo que sufrir Eduardo Luperi en la semifinal. El italiano se metía en este duelo final, en ese duelo por las medallas. Luperi también es uno de los grandes nombres del florete masculino, es uno de los cuartos quitados y ha utilizado muchas veces en los encuentros por equipos. Y la verdad, aunque tiene nivel, nunca, a lo mejor seguramente no habríamos dicho que estaría en primeras medallas de la temporada. Sin embargo, el italiano explotó al máximo su cuadro, que había quedado huérfano tras las derrotas de Casara y de Meinhard. Llegó a semis tras ganar en 8 a Alexandre Sido en un asalto algo trabado, con pocas acciones. Luperi, con su guardia poco ortodoxa, quien lo haya visto tirar lo conoce, y su esgrima huidiza volvían a un podio más de 4 años después. Llevaba el italiano 4 años sin subirse a un podio ni conseguir ninguna medalla. Con estos dos tiradores, Chase Emmer por un lado, Eduardo Luperi por el otro, nombres sorprendentes para una semifinal de Copa del Mundo, y esgrimas además muy similares en algunos puntos, y son muy presionadores, muy contraofensivos, y tan distinta también en otros. Las guardias totalmente distintos, las envergaduras, los tamaños totalmente distintos, y las distancias, por tanto, también. Con esto, el asalto prometía ser cuanto menos curioso, y lo fue, a la vez que también fue igualado. La victoria parecía pasar por ver quién era más efectivo atrayendo al rival a su lado de la pista, buscando ambos encontrar el momento para el contraataque. Incluso los ataques, sobre todo en el caso de Emmer, eran una excusa para tocar en la segunda acción. El estadounidense hacía un fondo falso
y aprovechaba para encender su luz antes de que la respuesta de Luperi llegara a tocar. A pesar de ello, vimos buenos tocados ofensivos, como el 7-8 que ponía por delante a Emer, sorprendiendo al italiano en el centro de la pista. Ventajas, cierto es, momentáneas, tanto de uno como de otro, aunque Emer parecía encontrar más confianza en los últimos compases del segundo tiempo, más lanzado en el ataque tras encontrar un agujero enorme en el flanco de Luperi. Empezó el estadounidense un punto por encima en el tercer tiempo, pero el sentido del tiempo que tienen los italianos salió a reducir para devolver la igualdad a la semifinal y después para llevársela. 2 ataques consecutivos en el centro de la pista casi idénticos, entrando y saliendo de distancia, que llevaban al italiano a la final. Por el otro lado del cuadro, teníamos en la semifinal a Calon Cheung y Alessio Focconi, que fueron los únicos que mantuvieron el número desde el principio. Calon Cheung, del hongkonés, llevaba el número 4, 24 años. Ya le vimos siendo campeón olímpico en 2021 a este joven asiático y por tanto era un esperado en el podio. Pero no por ello sufrió menos para llegar. El francés Ediri en 64, al que ganó con un 15-3, y el veterano Tae Yu-ha, al que ganó en 32, 15-14, le pusieron contra las cuerdas, algo que curiosamente el laureado Enzo Lefort no hizo en 8. El asiático le ganó con mucha contundencia con un 15-9. Alessio Focconi volvía de nuevo a las medallas. Él, que era sigue siendo de hecho el número 1 FIE, campeón del mundo desde 2018, buscaba redimirse un poco del decepcionante resultado que obtuvo en los Juegos Olímpicos. Es cierto que la medalla en este Challenge de París fue cara. En 8, el compatriota de Chun-Jin Rian Choi casi le arrebata el podio en un combate en el que el italiano vivió una remontada constante, perdiendo 14-12 a falta de 50 segundos. La precipitación de Choi en meterse en distancia en el centro de la pista fue su salvación. Quizá el cansancio afectó a esta semifinal. Lo cierto es que vimos a un Cheung pasar por encima del italiano. A Focconi las cosas más o menos le entraban al principio del asalto, el contraataque que tanto rendimiento le había dado con Choi cerrando el flanco después de tocar, y también los ataques lanzados por dentro, que si alguien ha visto alguna vez asaltos de Focconi, también son su especialidad, conseguían que el hongkonés no se despegara demasiado del marcador a pesar de ir por delante. A pesar de ello, Cheung le había cogido la medida, desplegando acciones perfectas en tiempo, contraataques y ataques sobre la preparación ante la más mínima duda o pausa de Focconi. Con 4 puntos de ventaja para el hongkonés, el italiano perdía la pausa por lesión ante unas molestias en la rodilla izquierda. Esos 2 minutos de interrupción no cambiaron para nada el signo de la final. Cheung llegaba siempre, o parecía llegar siempre, en el momento justo, cuando Focconi retiraba la mano para terminar el ataque o cuando intentaba sacar el contraataque. Ahí estaba la mano rapidísima del hongkonés para sumar al abultado marcador. Eso, unido también a los errores del italiano, que no conseguía conectar su punta ni alcanzar la agilidad que requería el asalto, dio lugar a un resultado realmente extraordinario para una semifinal de una Copa del Mundo, especialmente con los nombres que teníamos. 15-4. Cheung de Hong Kong volvía a una final internacional tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí se enfrentó a un desconocido totalmente, es cierto, seguro que lo conocía, haber visto asaltos suyos, pero no se habían enfrentado nunca en competición oficial. Luperi buscó repetir el esquema de asaltos anteriores, dejando la punta bien delante para buscar el contraataque ante cualquier signo de precipitación. Se encontró con el muro frío de Cheung, que demostró paciencia para terminar los ataques, rompiendo el tiempo del italiano, bien con contratiempos, bien reteniendo un poquito al final de la acción para hacer fallar los intentos contraofensivos del italiano. A pesar de no haberse cruzado nunca, por eso decía que seguro que se conocían, aunque no hubiesen tirado, parecía saber todos los trucos de Luperi. El italiano caía una y otra vez en el juego que le proponía el asiático, que con una delicatessen de segunda intención se ponía 6-1 en el Ecuador del primer tiempo. El italiano intentó cambiar, ir más rápido, salir como una flecha en busca del tocado, pero apenas pudo penetrar en la coraza de Cheung. ¿Un ataque? Pues acaba el asiático en contraataque. ¿Una parada de respuesta? Se encontraba con la contrarrespuesta reteniendo la punta para asegurar el blanco. Consiguió, sin embargo, rascar tocados cuando el asiático abría un poquito la distancia hasta casi igualar el combate. Verles a ambos era ver, Willy, como 2 deportes distintos. El de Cheung, donde se podía seguir la táctica, donde se contaba una historia ordenado y conciso, y el de Luperi, que era puro caos, como es este italiano hiperbólico, pero efectivo cuando encuentra el momento.
Lo cierto es que todos los momentos eran de Cheung, que olía la precipitación del italiano y le ponía trampas a través de fondos falsos, que en el momento en el que Luperi saliera a carrera, su punta bloqueara las luces. No cejó el italiano, metió sus puntos que antes le rehuían, las flechas, los contraataques, las respuestas, y metió emoción, por lo menos al final del asalto, pero uno de sus ataques Cheung estuvo más listo, tocó y barró la línea para colocar el último contraataque. El orden venció al caos y el hongkonés empieza la temporada como terminó la anterior, con un oro colgado al cuello. Pues ahí tenemos el primer campeón de la espada. ¡Ay, de la espada! Ya ves que tú me llevas la espada. Del florete. Del florete masculino en Francia. Esta vez se la lleva Cheung. Oye, con sorpresas y con nombres que tenemos que ir siguiendo poquito a poco, como este americano Emer que comentabas, que nos dio la mala noticia de su inspiración, que acabó con la carrera de Carlos Llavador dentro de la competición. Cuéntanos un poquito más qué es lo que pasó con los españoles en la competición de Francia. Pues la verdad es que fue curioso, además de la retirada de Luis del Bergue, que no pudo competir por ese positivo de COVID, Carlos Llavador empezaba directamente en 32 contra el estadounidense, contra Emer. ¿Por qué? Porque en 64 podíamos haber visto un asalto muy interesante entre Java y Aledin Abuelkasem, pero el egipcio fue una de las bajas de la competición. Eso hizo que directamente Java entrara después de la fase de pools y de las preliminares directamente a tablón de 32. Asalto interesante que nos perdimos, pero que hace que Java pueda mantener el número 22 de la FIE a pesar de perder ese primer asalto. De los otros 5 españoles que acudieron a París, solo Ruller García Alzorriz se quedaba en la fase de pool. Alejandro Ramírez caía en 256 contra uno de los Cheungs de la competición, Yago García Prado en 128 contra Pobregniak, y en ese mismo tablón también terminaba su participación Nacho Bretó contra Van Haster y Esteban Peresini contra Kumbla, un estadounidense que luego no hizo tan mala competición en el tablón principal. ¿Qué pasó? Hablábamos Copa del Mundo, Challenge de París, ya no es solo individual, sino que también son equipos. Lo que tuvo en común la primera prueba del florete con las que hemos visto hasta ahora es los cambios en la configuración de los equipos. Algunos forzados por esos casos positivos y por esas bajas, pero otros que deparan a lo mejor nuevos aires en esta arma. Italia dejaba fuera al inamovible Casara, que salió tocado, es cierto, físicamente de Tokio, y sorprende incluyendo a Bianchi y a Marini, que parece convencer en el país mediterráneo. Francia ocupó el puesto de Lepechou con Sido y Estados Unidos el de Imboden con Mathieu. A pesar de la gran competición que hizo Emer, decidieron no incluir en el cuarteto, al menos por ahora. Rusia incluyó a Sirotkin por Kirill Bordarachev, confinado, pero lo que parece más relevante, en vez de incluir a Slanov, que sí, que tiró la competición individual, prefirió contar con Akhmetov. La edad media, ojo a este dato, la edad media del equipo ruso no llega a los 23 años, renovación total que está viviendo no solo el florete, pero especialmente el florete masculino en el país ruso. En esta modalidad sí que hay que decir que no hubo ninguna sorpresa, al contrario que en la individual. Las semifinales cruzaron a Italia con Estados Unidos, cuyo camino hasta ese momento había sido tranquilo. Los italianos dominaron el encuentro desde el segundo parcial, donde Nick Itkin se desinfló ante Garozzo. Ni siquiera Masiaras, que a nivel individual parece perder fuelle, pero por equipo sigue enseñando los dientes, pudo hacer mucho por remontar la semifinal, que llegaba al noveno parcial 40-30. La última semifinal enfrentó a Rusia y Francia, y sí que esta dio giros. La juventud rusa empezó el encuentro con un sprint que desfalleció en el cuarto parcial y murió definitivamente en el sexto. Mertin y Lefort sepultaron las esperanzas de Rusia, que caería finalmente en el tercer y cuarto puesto contra Estados Unidos. Con los estadounidenses en el podio solo quedaba conocer la plata y el oro, y fue brutalmente fácil asignar los metales. Italia pasó por encima de una Francia incapaz de intentar siquiera igualar el encuentro. A partir del tercer periodo, la diferencia no bajó de los 10 tocados para terminar con un abultado 45-20, un resultado inusitado para una final de Copa del Mundo. Pues sí, la verdad, 45-20, un resultado muy, muy, muy abultado. Oye, y en Rusia se empieza a consolidar algo que ya llevábamos tiempo viendo en competición durante toda la temporada pasada, este cambio generacional que parece que se está consolidando en esta nueva etapa olímpica en el equipo ruso. Así que, y esto seguramente lo veremos también en otras modalidades del equipo ruso. Así que cosas que se van viendo, que se van demostrando. ¿Y qué pasó con el equipo español en la competición por equipos, Maribel?
Pues tengo que decir, igual que lo dije en el caso de Seymour con las chicas, en la última Copa del Mundo del florete femenino, el resultado de España puede pasar desapercibido, no es una medalla, no es una semifinal, no es un 8, pero sí que me parece relevante, no solo porque mejoran el número con el que llegaban con el número 18 y terminaron con el 11, sino por las selecciones a las que ganan. Ganan a la Hungría de Dosa 45-30, a Alemania, la número 7 del mundo, 43-42 y a Dinamarca 45-34, todas ellas, todos esos equipos con mejor puesto de partida. Por lo tanto, resultado que puede ser calificado de modesto, pero que tiene relevancia que puede sentar un hito en el camino del equipo masculino de florete que, bueno, lo tiene complicado para ir subiendo, pero que poco a poco va trabajando para conseguir un puesto más alto del que por lo menos del que comenzaron. Un resultado que fue celebrado en redes sociales por todo el equipo porque significó un hito para ellos y como todos sabemos pues hay un desbalance importante dentro del equipo de florete masculino español en el cual tenemos a un Carlos Llevador que está muy por encima de cualquier otro competidor a nivel local. Pero bueno, buen resultado. Esto quiere decir que se van haciendo bien las cosas y que se van consiguiendo resultados lejos de lo que nos gustaría hacer o lo que estamos consiguiendo en todas las armas, como ya veremos. Vámonos a Polonia, vámonos a Poznan, donde se organizó la Copa del Mundo de florete femenino. Aquí sí que las ausencias destacadas en Seymour se repitieron en Poznan, seguramente la más palpable, la de Ina Deriglazova. Ahora, por cierto, Ina Gracheva, no sé si lo dije la última vez, que se ha cambiado el apellido, ahora va a ser un lío para encontrarla en los resultados cuando empiece a competir, pero lo cierto es que la dama de hierro del florete femenino sigue siendo la número 1, pero también sigue sin aparecer en las pistas mientras sus rivales se reparten los puntos, o al menos lo intentan. Porque que falte la rusa no quiere decir que la competitividad baje, surgen nuevos nombres que ponen contra las cuerdas al top mundial del florete femenino. Que se lo digan, por ejemplo, a Sera Azuma, que no pudo defender el número 5 en tablón de 64, o a Leonie Ebert, que cayó también en el primer asalto. Yue Shi, la china, tampoco avanzaría de 64 en esta ocasión por cuestiones médicas. Se tuvo que retirar durante el combate. En 32 también salían de juego pesos pesados como la campeona olímpica Lee Kiefer o la canadiense Jessica Wu. La competición, loca en los cuadros intermedios debido a estas derrotas, no pareció tan sorpresiva en los últimos compases, en los últimos cuadros. ¿Qué vimos en las semifinales, por ejemplo? Vimos en la primera semifinal un duelo entre italianas, Alice Volpi contra Martina Favaretto. De hecho, gran actuación de Italia en esta Copa del Mundo, parece recuperar el florete femenino poco a poco. Italia conseguía meter 3 tiradoras en 8 y 2 en medallas. Aquí teníamos, como decía, Alice Volpi, todas la conocemos, número 3 de la FIE, 2 veces medallista mundial, 3 veces medallista europea. Con esta, de hecho, suma 26 medallas internacionales y que había llegado a la semifinal de forma plácida. Lo demuestran los 15-3 y el 15-6 que colocó para meterse en 8 y en medallas. Enfrente teníamos a Martina Favaretto, ya habíamos hablado de ella en la última Copa del Mundo, laureada en categorías inferiores. En esta ocasión la joven tiradora de solo 20 años no se conformó con entrar en el tablón principal, como había pasado en Francia, sino que dio un golpe en la mesa, derrotó a su compañera Erika Chipresa en 32, agonizó para ganar a Yuka Bueno en 16 por un 8-4 y cortó de raíz las alas de Alexandra Sunchukova, la rusa, en 8 por un 15-3. Que, a pesar de la grandeza de la derrota, tengo que decir, la rusa vuelve a hacer un grandísimo resultado también con 21 años. Ojo con la juventud del florete femenino que, como en el masculino, está dando que hablar y está dando mucho crevaderos de cabeza a la vieja guardia. ¿Qué vimos en esta semifinal? Pues Favaretto buscaba en los primeros minutos del asalto atraer a Volpi a su zona de la pista, provocar el error del ataque de su compañera para sacar el contraataque o la parada respuesta. Al principio lo consiguió, aprovechando que su compañera buscaba un flanco que estaba totalmente cerrado. Sin embargo, la más veterana mantuvo la calma para evitar esas acciones defensivas de Favaretto. Ese punto positivo de la calma que tenía Volpi se tornaba en ocasiones en un arma de doble filo. La joven italiana era capaz de cambiar el ritmo con finta y pase de forma rapidísima, cogiendo a Volpi que se quedaba estática buscando un hierro inexistente.
El asalto se mantuvo lento al principio del segundo tiempo, midiendo ambas la distancia. Volpi, que no buscaba que Favoreto tomase la iniciativa, y su compatriota, que no quería aumentar su desventaja en el marcador. Sin embargo, no llegó a cortar ni los ataques ni la diferencia de puntos. Volpi había encontrado la forma de abrir la distancia cuando Favoreto lanzaba a su fondo para parar y responder. Cómoda en su final de pista, paciente, sabiendo que la joven tiradora necesitaba más los tocados que ella, Volpi fue aumentando su renta. Alguna finta y pase la seguía sorprendiendo. Favoreto iniciaba arriba para terminar en la línea baja interna, aprovechando la baja intensidad que mantenía su compañera. Fue ese hueco el que explotó al máximo Favoreto, debajo del brazo armado de Volpi, cada vez más cerca de igualar el marcador a un minuto del final del asalto. Se metió a miedo a su compañera, la veterana, ya Alice Volpi. Con el 11-13 apenas se notó. Quizá que la medallista mundial bajase un poco más la guardia o estuviese un poco más activa en la defensa. Con 2 salidas en tiempo sobre la preparación de Favoreto, Volpi conseguía por segunda vez consecutiva, ya lo hizo en Saint-Maur, lo vuelve a conseguir, meterse en una final. En la otra final sí que tuvimos, igual que en la anterior, un nombre esperado y un nombre sorpresivo. El nombre esperado era el de Qin Yuan Chen, la china de 24 años, número 8 de la FIE, que hizo plata en Qatar el año pasado y que fue bronce asiático en 2019. Había conseguido mantener el número 3 de la competición de forma relativamente cómoda, invitando a Pirieva y a Battini y derrotando en 8 a la italiana Palumbo. El nombre sorpresivo fue la de la canadiense Eleanor Harvey, de 27 años y número 17 de la FIE. Es cierto que sí que ha conseguido una medalla, como el bronce americano en 2019 y en el Grand Prix de Shanghái 2018, pero no es uno de los grandes nombres que podemos esperar en la final o en la semifinal de una Copa del Mundo. Después del primer asalto, Harvey, donde le costó horrores derrotar a Elisabetta Bianchin, ganó 14-13, asalto espectacular. Si alguien quiere ver cosas emocionantes, remontó de forma asombrosa un 13-9 en el último minuto y medio. El Harvey Bianchin está en YouTube. Pues a partir de ahí la canadiense tuvo una competición muy sencilla, 2-15-2, y solo Petrova en 8 pudo poner en aprietos a la canadiense con un 15-11. Lo que vimos aquí también se repitió un poquito la dinámica de la primera semifinal, una semifinal lenta donde el estilo desgarbado de Harvey se enfrentaba a la solidez china. La ventaja fue para la esgrima desmadejada de la canadiense, que a pesar de la aparente falta de control, porque realmente si tú la ves tirar parece que se mueve pues casi a espasmos, lo cierto es que la canadiense dominaba la distancia para colocar las remises y los contraataques. La cautela de Chen no fue suficiente para reparar sus errores en ataque. No encontraba el blanco para meter la punta, el tiempo corría. Y en el tercer tiempo iba 10-3 por debajo, consiguiendo solo rascar blancos no válidos y un par de ataques sobre la preparación. Harvey iba sumando, ya no solo con acciones defensivas y contraofensivas, sino también en ataque ante la falta de ideas de la China, ya fuera en la primera acción, especialmente en el flanco, esa es la línea que explotó especialmente Harvey, o bien en la segunda acción, dejando la punta al más estilo de espada. La China había bajado totalmente los brazos y terminó el asalto sin ni siquiera encender su luz. Lanzó un contraataque fuera de distancia, fuerísima, que Harvey respondió con un ataque muy muy largo para poner el 15-7. Primera final en un torneo grande para la canadiense y se enfrentaba a toda una experta en finales como era Alice Volpi. A pesar de la diferencia en ranking entre ellas dos, entre la canadiense y la italiana, las 4 veces que se habían enfrentado en directa, Harvey había ganado a la italiana de forma ajustada. ¿Esto por qué puede ser? Porque los estilos son totalmente opuestos. Una, la canadiense muy contraofensiva y Volpi muy, muy ofensiva. ¿Qué pasó en esta final? ¿Volvió a ganar Harvey? Bueno, pues Volpi optó de nuevo por una intensidad baja de asaltos, desplazamientos ralentizados para hacer más patente la explosividad de sus cambios de ritmo. El camino parecía tenerlo claro la italiana, ataque sobre la preparación de Harvey, uno de los pocos tocados que le había funcionado a Chen, y tener cuidado en la distancia, que la distancia de la canadiense era engañosamente larga, y en la defensa para iniciar lento y no caer en la remise de la canadiense. El rendimiento de ese planteamiento fue alto, se fue 5-2 por encima del primer minuto.
pero la canadiense no iba a dejar irse al asalto, no iba a dejar irse su primera final en un gran torneo internacional. Decidió poner ritmo en la pista, donde hasta ahora se había dejado llevar por la dinámica lenta de Volpi. Ese puntito de activación le permitió cerrar la distancia, algo necesario para sus segundas acciones, y robar el tiempo a la italiana cuando sus preparaciones se paraban más de la cuenta. Con esto consiguió no irse muy por debajo en el marcador, enfrentando el último tiempo con una desventaja solo de 2 tocados. Fue entonces cuando Volpi cambió, porque la italiana cambia cuando ella quiere, no de forma radical, pero sí de forma sensible. Empezó a buscar el ataque con más intensidad y profundidad y mantuvo el plan de defensa, dejar entrar a Harvey para que su ataque fracasase y poder responder. La canadiense, cada vez más agitada según pasaba el tiempo, buscó el ataque a la desesperada con algunas dosis de acierto, pero Volpi tenía la parada respuesta al hombro en automático, 15-10 para la italiana, que se cuelga el segundo oro de la temporada con la sensación, además, de que no necesitó su 100% para conseguirlo. Tremenda golpe, y hacía tiempo que no la veíamos colgarse una medalla de oro, y aquí dio un golpe encima de la mesa. Y yo creo que también el hecho de que Derivlachova ya no haya estado también ha ayudado un poco a que esto sucediese, porque se convertiría un poco en el elemento a batir en las competiciones de florete femenino. Cuéntanos un poquito más, aparte de lo que sucedió en esas finales y semifinales a nivel internacional, ¿cuál fue el recorrido de las tiradoras españolas en esta competición? Pues teníamos en Poznan a todo el equipo nacional, a las 4 tiradoras. Todas ellas consiguieron pasar la ronda de Pules, aunque solo una llegó al tablón principal. María Mariño, que había conseguido el número 2 en el tablón preliminar, se deshizo de Emilia Corbu en predio de 64 para entrar en el segundo día de competición. Allí se encontró con una joven Elena Petrova de 20 años que sorprendió durante toda la competición. Un asalto igualado con una tiradora dura que mantenía una distancia larga que dificultaba todo el tiempo el final del ataque de María, con un flanco muy bien cerrado y un cuerpo a cuerpo muy acertado. Precisamente fue ese cuerpo a cuerpo el que fue un verdadero quebradero de cabeza para la española, porque María consideraba que la rusa lo estaba buscando a propósito. Lo cierto es que la tarjeta amarilla exigida por Mariño no llegó, tampoco su tocado, que encontraba en la mayoría de los casos el blanco no válido. A pesar de lo trabado y lento del asalto, Mariño consiguió encadenar un par de tocados en ataque que le acercaron en el marcador, pero sin hacer peligrar la ventaja de Petrova. Los fallos en el ataque de la española empezaron a pasar factura. Muchas veces se encendía únicamente la luz de la rusa a pesar de la iniciativa de María, y el último tocado fue una de esas ocasiones. Entró María en ataque, pero solo se encendió el contraataque de Petrova. 15-8, que terminaba con la participación individual de España. Antes, Andrea Bretó había perdido su asalto de 128 contra Seung-mi Kim. También en el primer asalto directa se despedía Teresa Díaz de Poznan con un ajustado 15-14 contra Anna Polz, y Ariadna Castro caía en previo 64 contra la polaca Czarnowska, 15-9. ¿Y en la competición por equipos, qué es lo que sucedió? Pues vamos a hacerlo un poco a través de titulares. El primero, una Francia sin Cibú sufre y cae ante Japón en 8. No fue un mal encuentro de las francesas, hay que decirlo. De hecho, llegaron a estar por delante en el último parcial, pero les faltó rematar. Yuka Bueno le metió un periodo brutal a Pauline Rambier, un 11-4. La francesa tenía poca ventaja, eso es verdad, y en cuanto la perdió, el tiempo no le dejó otra que correr. La japonesa aprovechó la precipitación de la francesa, bien plantada en su final de pista, con una paciencia asombrosa para llevar a Japón a la semifinal. Otro titular, Volpi no consigue frenar a una gran Polonia en tablón de 8. Encuentro lento, igualado y abierto hasta el último periodo, al que Polonia llegó con un punto de ventaja. Llegó a ponerse por encima Italia, pero el asalto cambiaría mucho. Primero Walczyk, con un gran juego de piernas y de distancia, encadenó tocados arrollando a Volpi, que seguía con una intensidad pues igual que en el individual, muy bajita. Después la italiana reaccionaría y volvería a igualar el encuentro, pero para finalmente perder las tablas en un ataque precipitado en el centro de la pista. La polaca resistió fuerte, bien plantada y con una mano muy acertada, levantando vítores entre sus compañeras que la acompañaban a semifinal. Cierto que allí Polonia no pudo con Japón por muy poco, apenas 2 tocados que llevaban a las asiáticas a la final y a las polacas a la última batalla. Otro titular lo protagoniza Rusia, que se bajó del podio a pesar del cierre espectacular de Tripapina, que metió un parcial de
4. Echaron en falta y mucho a Derivatsova. No solo perdieron contra Estados Unidos en la semifinal, con una Jikicer cumplidora, sino que también cayó en la lucha por el bronce contra Polonia. Tripapina, buscando la remontada, disimuló un resultado que habría sido demoledor. En el último parcial, las rusas, campeonas olímpicas en Tokio, perdían de 11 tocados. Polonia se colgaba el bronce y Rusia se lame las heridas a la espera de que vuelva su capitana Inna Derivatsova. El único encuentro que faltaba después de estos titulares era la final. Estados Unidos se la llevó con muchísima contundencia. Las dudas iniciales, con parciales incompletos, terminó enseguida en favor de la estabilidad estadounidense. 2-5-0 en el quinto y sexto periodo sentenciaron el encuentro mucho antes de que terminase. 45-23, resultado también muy abultado en el florete femenino, para darle a las americanas la medalla que les había faltado en el individual. Pues ahí tuvimos a las americanas con la medalla. ¿Y España qué hizo en esta competición por equipos? Pues no lo tuvo nada fácil, ni siquiera desde el principio. Se enfrentaban a Suecia. Las cosas se pusieron especialmente complicadas en este primer encuentro a partir del quinto parcial, donde Andrea Bretó recibía un 8-0 que daba ventaja a las suecas. María Mariño puso lo mejor de sí misma para devolver la victoria a España, con un 10-1 en el sexto que sería mantenido por Ariadna Castro y Teresa Díaz. En 16 les tocaba uno de los grandes cocos del tablón, Francia, sin Cibú. Es cierto, podía pinchar como hizo, pero no es un equipo nada desdeñable. A pesar de la diferencia de ranking, España comenzó metiendo miedo a las francesas, yéndose por 8 tocados. Sin embargo, después del primer parcial de Rambier, todo cambió. Francia dejó de especular y formalizó la remontada en apenas 2 parciales. Las españolas no pudieron seguir el ritmo y terminaron perdiendo por un abultado 45-26. El cuadro por detrás tampoco deparó suerte a nuestra selección, cierto que consiguieron mantenerse en el encuentro con Rumanía y remontar un resultado que en el séptimo parcial parecía muy adverso. María Mariño volvió a sacar galones, pero en esta ocasión, al contrario que contra Suecia, no sirvió para llevarse la victoria. 40-41, un solo tocado que deja a España un lugar por debajo de su ranking. Empezó como 14 y terminó en la 15. Pues bueno, resultados tanto en individual como en equipos que esperamos que vayan mejorando para el equipo español, tanto en individual como en equipos, como digo, porque hay equipo para esto y para muchísimo más. Vamos a dar un salto geográfico, vámonos a Georgia, a Tbilisi, para hablar del sable y del sable femenino. Aquí en el sable femenino, como ya mencionamos en Orleans, volvimos a ver una competición pues algo descafeinada, en cuanto muchas de las top 10 mundial siguen sin aparecer. Belikaya, cuya ausencia por edad podría ser definitiva, aunque no sabemos nada. Olga Harlan, que ya ha caído, por cierto, al número 3, por debajo de Manon Brunet. Sofía Lokanova, Anna Marton, que sí participó en Orleans, pero no aquí. Kian Zaunis, en total, solo 4 de las 10 primeras de ranking acudieron a Georgia. Salvo las ausencias de grandes favoritas, la competición comenzó de forma predecible. La japonesa Misaki Emura, Anne Stone, Olga Nikitina y Ji Soo-jung cayeron pronto en 32, pero el resto de cabezas de tablón se mantuvieron al menos hasta 16. En ese momento, Ji Yeon Kim, Misaki Emura y Lisa Putze desaparecieron del cuadro, igual que en 8 lo haría la número 1 de la competición, la francesa Manon Brunet. Ella perdía en 15-11 contra su compatriota Caroline Queroli, quien la superó en intensidad y en ideas. No solo demostró más velocidad en el centro de la pista, sino que también pillaba a Brunet cada vez que ésta tenía intención de dejar corto, alargando la preparación para neutralizar totalmente a la medallista olímpica. Con esta gran victoria, Queroli era uno de los nombres sorpresivos que accedía a semifinales. La francesa se encontró allí con una veterana del sable femenino como es Rosella Gregorio, en la número 21 FIE, que tiene con esta su medalla número 11 en Internacional Senior, incluyendo 3 europeas, plata precisamente en Georgia, en Tbilisi, en 2017 y 2 bronces en 2014 y 2015. La veterana llevaba más de 4 años sin subirse al podio y aprovechó el pinchazo de Nikitina y de Ji Soo-jung en su cuadro para dominar sus asaltos en los que apenas tuvo problemas para ir avanzando en el cuadro. ¿Qué vimos en esta semifinal de la Copa del Mundo de Georgia? El primer tiempo fue dominado por la italiana, no de forma abrumadora, pero sí encadenando tocados tanto en el centro de la pista, donde su ataque llegaba antes que la mano de la francesa, y con preparaciones un poco más largas, incluso llevando la ofensiva hasta el final de pista. La francesa Queroli, por su parte, logró mantenerse cerca, aunque por detrás
con ataques a la preparación en la línea del centro. No logró empujar a la veterana más allá de su puesta en guardia, aunque tampoco lo intentó. Parecía que el asalto llevaría el mismo derrotero que en el segundo tiempo que en el primero, pero enseguida Keroli sacó su arsenal. Ya no eran solo ataques sobre la preparación, sino cortas respuestas ajustadísimos. Eso, además de 2 grandes contraataques, dejando la punta delante para tocar a Gregorio en el momento antes del cambio de ritmo, consiguió que la francesa tomara la delantera en el marcador. No duró mucho, eso es cierto, la fuerza de Gregorio en las acciones con hierro volvió a dar la vuelta a la semifinal cada vez más emocionante, y así, una a otra, se repartieron los tocados hasta llegar al temido 14 iguales. Después de un simultáneo, Keroli tuvo la oportunidad de hacer un ataque largo, siempre con la punta de Gregorio, amenazando y generando incertidumbre. Si la francesa dudó ante el sabre de la italiana, no se notó, bajó un poquito el ritmo de piernas para esperar la salida de Gregorio y terminó con un ataque por toma de hierro casi a cámara lenta para meterse en la final. En la otra semifinal teníamos a la que está haciéndose ya un hueco importante en estas grandes citas, como es la griega Theodora Guntura. Ya la vimos en la final de Orleans, ha conseguido subir, prácticamente está a las puertas del top 10 de la FIE y está encadenando varias temporadas ya muy muy buenas. Primero hizo el bronce mundial en 2019, se clasificó para los Juegos Olímpicos, hizo bronce en Copa del Mundo en 2020, plata en el Grand Prix de hace apenas unas semanas, y ahora de nuevo se consigue colar en el podio. El huracán griego sufrió poco, solo Shebeleva la llevó al límite en 8 con un 15-13. Enfrente tenía una de esas también veteranas que teníamos ganas de volver a ver en competición, Yana Egorian, la rusa de 28 años. Egorian, oro olímpico en Río 2016 y con 15 medallas internacionales serión a su espalda, llevaba sin aparecer desde la temporada 19-20. Después es cierto que fue madre, estuvo embarazada, tuvo al niño, dejó por un tiempo las pistas, pero lo cierto es que volvía en Georgia por todo lo alto, sufriendo para ganar a la joven Lisa Putze en un 15-14, que fue un auténtico asaltazo. Recomendación fuera de semifinales y final, recomendación Lisa Putze, Yana Egorian en tablones previos, porque fue una absoluta pasada de asalto. Después de los cuadros que habían protagonizado las dos, ¿qué pasó en esta semifinal? Pues comenzó adelantándose Egorian, controlando bien la distancia de la griega, que es una montaña, y que a pesar de su envergadura se quedaba corta en las acciones. Lo cierto es que Guntura dio la vuelta en pocos segundos al marcador, engañando con las piernas para terminar saliendo sobre la preparación de la rusa. Pequeñas dudas de Egorian eran aprovechadas por la griega, que salía como una exhalación en cuanto robaba la prioridad. El centro de la pista era prácticamente suyo en los ataques, aunque Egorian y su acierto en las paradas respuestas mantuvieron el marcador igualado. La rusa se fue al minuto con una desventaja mínima, una distancia que se cerraría y se abriría, pero nunca a favor de la rusa. Siempre por detrás, seguía sacando ventaja a su parada cuando Guntura se lanzaba en el centro. Cada vez entraba un poco más para atacar, la griega saltaba como un resorte para llevarse el tocado. En los últimos compases del asalto, Egorian pagó con la misma moneda, 2 ataques sobre preparación con la punta que solo encendieron una luz para poner el 14 iguales. Sin embargo, el último tocado replicó muchos de los anteriores, mucho de lo que habíamos visto durante el asalto. Guntura sale un poquito antes, justo en el adelante, mientras Egorian se queda clavada durante unas milésimas que le cuestan entrar en la final. Así que teníamos una final entre dos tiradoras muy jóvenes, Keroli, que apenas tiene 23 años, y Guntura, que tiene 24, misma generación de tiradoras, que incluso llegaron a cruzarse en la categoría junior. Las estadísticas a través del histórico estaban a favor de la francesa, que había ganado 2 directas contra uno que había ganado la griega, pero con resultados cada vez más igualados en sus choques, y así, igual de igualada, comenzó la final. Keroli estaba trabajando de forma espectacular el corto respuesta y el ataque en el centro, que, al contrario de lo que había pasado con Egorian, dio muchos problemas a la griega, mientras Guntura buscaba ataques largos, consciente de que en el centro de la pista se le estaban escapando los puntos, lo que la llevó a ponerse por delante durante unos instantes. La francesa ya se sabía la historia. Cuando la griega frenaba para provocar su salida en el centro, ella frenaba aún más para obligarla a atacar en la línea de puesta en guardia, donde tanto le estaba costando sumar.
El pequeño empujón que dio Keroli al comienzo del segundo tiempo, donde ganó 3 ataques seguidos, de nuevo en la parte central de la pista, fue clave para su victoria. La griega puso todo para igualar la final, pero la confianza de Keroli cortó su remontada. 15-11, que da a la joven francesa su primer oro internacional. La griega suma una nueva medalla y vuelve a poner a Grecia en lo alto del sable femenino. Pues esta medalla de oro que se va para Francia, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con las españolas en la competición individual de sable femenino? Pues España acudía a Georgia con 5 tiradoras. Por un lado, Paula Montoya, la benjamina de la expedición, que no conseguía pasar la pool, pero era la única que caería en la fase preliminar. Las 4 integrantes del equipo nacional pasaron al segundo día tras ganar sus respectivos asaltos de 128 y previo de 64. A pesar de la gran noticia que es, y siempre lo es, que un arma coloque en el tablón principal a la totalidad del equipo nacional, lo cierto es que los cruces a los que se enfrentaban eran complicados. Lucía Martín Portugués tenía enfrente a Ana Basta, la tiradora de Azerbaiyán que venció el Preolímpico de Madrid para meterse en esos Juegos de Tokio. Y eso que comenzó bien al salto para Lucía, pero sus tocados, esos que son suyos, no terminaban de salir, la parada de respuesta saltando, esos contraataques que siempre coloca también, pues no terminaban de funcionar, ni siquiera el contraataque al final de la pista ni la parada en el centro detuvieron a Basta durante dura en las acciones con hierro, que cada vez se iba más y se dejaba más en el marcador. No pudo remontar el 8-3 del minuto, a pesar de que Lucía desplegó buenos ataques largos. El centro se le seguía resistiendo e incluso evitándolo con grandes cortos, la respuesta no siempre encendía su luz. Aunque no dejó Lucía que se fuese el asalto, esos errores empezaron a pasar factura y el asalto terminó 15-9 con un ataque larguísimo de Basta que luego caería en la competición contra Brunet. Por su parte, Elena Hernández se enfrentaba nada más y nada menos que contra Ji Yeon Kim, número 6 del mundo. A pesar de ello, Elena no se echó para atrás y aunque no consiguió la victoria, terminó un 15-11 haciendo un gran papel. El resto de integrantes del equipo, primero Araceli Navarro, se encontraba en la pista con otro de los cocos de la competición, la rusa Shebeleva, 29 FIE y 2 veces medallista internacional. Los ataques en el centro fueron para la rusa, mientras que cuando optaba por el corto o la parada, Araceli recortaba su desventaja. Sin embargo, la distancia del marcador al minuto era grande, un 8-2. Empezó el segundo tiempo enchufada, tomando buenas decisiones a buena distancia y evitando de nuevo el rifirrafe que se estaba produciendo en el centro de la pista. La ventaja de Shebeleva se redujo, pero no lo suficiente. En la mano de la rusa, que salía siempre antes en esa línea de 7 metros, siguió haciendo daño hasta el final en un bucle del que Araceli no consiguió salir. Por último, Celia Pérez tuvo más acierto en el tablón, consiguió dominar al huracán italiano que le tocó en 64, Maddalena Vestidello, de 20 años, entró con muchísima fuerza al asalto, sorprendiendo a Celia con sus ataques. La española consiguió canalizar la fuerza desbocada de Vestidello a su favor. La italiana, en su ofensiva, dejaba hueco para las líneas, los contraataques y las paradas que Celia supo aprovechar. La ventaja que consiguió antes del minuto la mantuvo después, se encontró con el ataque por fin, que entrelazó con las acciones que ella venía haciendo. 15-10 para la española, que se convertía en la única en pasar al tablón de 32. Allí, sin embargo, poco pudo hacer contra Emura. La velocidad de la japonesa era irrefrenable y aunque Celia consiguió encadenar algún tocado en el segundo tiempo, la distancia que había puesto la japonesa en el marcador era abismal para lograr la remontada. Pues así fueron los resultados del equipo español a nivel individual. Hablando de equipos, ¿qué pasó con los equipos en la competición? Pues siempre hablo y siempre hablamos de personas o de equipos que rompen los cuadros, esas sorpresas que hacen que no todo sea tan lineal como podemos pensar que puede pasar en la esgrima o en cualquier deporte. Pues esta vez fue el equipo español quien hizo un desbarajuste tremendo en la competición. Tras deshacerse sin mucho problema de Bielorrusia en 32, llegaba un encuentro duro. Japón esperaba en tablón de 16 como número 7 de la competición. España se puso por delante en el segundo parcial y Araceli apuntaló una ventaja con un 5-1 en el tercero, con un repertorio de ataques ganadores en el centro de la pista. Las españolas estaban pletóricas, no solo por el marcador, que seguía creciendo de su lado según pasaban los periodos, sino también porque las acciones salían, la férrea presión defensiva daba sus frutos y la garra se notaba en cada ataque. La confianza de las japonesas iba en caída, se pensaba muy bien terminar el ataque y salir al centro de la pista se convirtió para ellas en un calvario. Solo el sexto parcial, con una Mura enorme en la pista, les dio un poco de oxígeno. De hecho, llegaron a ponerse por delante
sembrando dudas de lo que hasta ahora había sido un festival de las españolas. La rapidez de la japonesa, que ya habíamos visto en individual contra Celia, no daba tregua a Araceli. Los ataques de Mura siempre llegaban antes, era imposible seguir las piernas cuando decidía ir al final de pista y se anticipaba a las paradas que Ara presentaba. Con un 30-27 abajo se necesitaban 2 buenos parciales para llegar al final con posibilidades. De eso se encargó en primera instancia Celia, que volvió a poner a España a la cabeza, aunque solo por un tocado, y después la propia Araceli, que se reencontró con el ataque sobre la preparación en el centro de la pista. Menudo control del tiempo de la española, que dejaba al equipo con 5 puntos de ventaja para que Lucía Martín Portugués cerrara el encuentro. A pesar del golpazo en la cara que se llevó la española, que recibió en el primer tocado, Lucía sí que pudo frenar a Emura, más bien correr más que ella. Se dejó el alma en ataques largos y vio perfectamente la parada respuesta al final de la pista para finiquitar un trabajo espectacular de todo el equipo. Si Japón había sido un hueso duro, la número 2 de la competición, Italia, no iba a ser más fácil, tampoco imposible. A las italianas les faltaban 2 nombres, Irene Becchi y Martina Crisio. Eso, unido al gran estado anímico de las españolas, hacía del encuentro una gran ocasión para lucirse. Empezó bien la selección española, terminando por delante los 2 primeros parciales, con una Celia fuera de sí de energía. La ventaja, es cierto, se desvaneció en apenas minutos. Las zurdas italianas, Gregorio y Mormile, hicieron un roto a las españolas, levantando un 10-8 en contra para ponerse 20-13 a favor. Entonces, lo que pasó fue que se puso en la pista una Lucía con toda la confianza del mundo. Le salía toda la española. Paradas con respuesta saltando, contraataques de todos los colores, ataques en el centro, incluso ataques con finta. No le fallaba, siempre encendía su luz y en la mayoría de ocasiones solo la suya. Parcial de 12-1, no solo para devolver a España a la senda de la victoria, sino también para hundir a las italianas. Hubo un cambio de atmósfera cada vez más tensa, donde los gritos resonaban el triple. Aunque Italia no se despegaba de la puntuación, el sexto parcial terminaba 29-30, la concentración y el hambre de las españolas se notaba en todo, desde los desplazamientos a la rapidez con la que volvían a la línea de puesta en guardia. Celia y Araceli dejaron el encuentro a punto de caramelo para que Lucía, enchufadísima, pudiera culminarlo. Ciaraglia lo intentó y salió con todo la italiana, pero Lucía tenía más ganas que ella, sentenció con un ataque un poco más allá del centro y gritó muchísimo a la española. Había metido a España en semifinales de una Copa del Mundo. La derrota posterior contra Francia y contra Rusia no empañaron estos 2 maravillosos encuentros. Como mucho los engrandecieron, especialmente la batalla del tercer y cuarto puesto contra Rusia. Plantaron cara a un equipo espectacular, porque el equipo de Rusia es espectacular incluso sin Pondiakova y sin Belikaya. De hecho, muy cerca estuvieron de amargarles el día a las rusas. Volvió la Lucía Killer, que se había evaporado un poco contra Francia para dejar a España con una mínima desventaja al final del octavo parcial. La responsabilidad de cerrar recayó esta vez en Araceli, que no se hizo pequeña ante Olga Nikitina. La número 13 mundial intentó sobrepasar a la española, pero Araceli, bien plantada, respondía a cada tocado con otro para igualar la contienda e incluso ponerse por delante con un centro de la pista que no da opción a la rusa. Nikitina leyó muy bien el asalto para concluirlo. Se dio cuenta de que no podía jugársela al centro, donde Araceli estaba enorme, solo intentar provocar a la española para que ésta terminara en falso. Y eso consiguió 2 veces consecutivas para que Rusia finalmente se llevase el bronce y España el cuarto puesto. Tremendo el asalto, tercer y cuarto puesto. Y estas son las cosas que te puedes llegar a perder si no estás en el grupo de Telegram de Llamada a Pista, porque Maribel nos enviaba, ojo, que el equipo está pasando este cuadro, aquí te dejo el enlace en 1 hora, tiran. Y yo tuve la oportunidad de ver en directo ese tercer y cuarto puesto, asaltazo brutal, la remontada de Lucía en el penúltimo asalto del encuentro es espectacular, habría que verlo, una pena tremenda porque estuvimos a puntito de conseguir esa medalla de bronce que después de la competición que se pegaron, sin duda era hipermerecido. ¿Qué pasó en esa final? Pues solo quedaba saber esa final. Francia, que fue la verdugo de España en esa semifinal, se llevó el oro en un encuentro en el que llegó ventaja casi desde el principio contra Corea y que le acerca al número 1 mundial que sigue ostentando Rusia, pero que teniendo en cuenta estos resultados puede ser que les roben a las francesas la tostada. Pues ahí está, medalla de oro para Francia en los equipos de sable femenino.
No nos vamos a ningún sitio, nos quedamos en Georgia, en Tbilisi, porque ahí también se organizó la competición de sable masculino. Pues si decíamos que en el femenino había habido pocas sorpresas, en el masculino tampoco hubo muchas. Es cierto que no pudimos disfrutar de Aaron Silagi, que debe estar reservándole para los Juegos Olímpicos, porque es lo único, es lo único que arrasa. El húngaro, pues por ahora no ha vuelto a las pistas. Y en esta competición los únicos que cayeron tempranamente fueron Bongil-ku, el coreano, que caía en 16 contra Sanmari, Luca Coratori, que fue barrido por su compañero Giovanni Repetti en 16, y Eli Derwitz. El estadounidense no levanta cabeza. En Orleans perdía a primeras de cambio y en Tbilisi lo hizo en 32 contra su compañero Andrew Makiewicz. Estas pocas líneas de rotura hicieron que en 8 y en semifinales viviésemos grandes duelos. Uno de ellos fue el enfrentamiento entre Sang-Uk Oh y Volad Apiti. El francés, que parecía un muñequito en miniatura comparado con el coreano, dio un recital de cómo hacer corto respuesta en el centro de la pista. Se desesperó Oh, que no conseguía en su envergadura hacer un ataque en el centro lo suficientemente largo como para que Apiti fallara yéndose para atrás. Lo vapuleó el francés al coreano sin piedad. O consiguió disimular un poquito el resultado con 4 buenos ataques, especialmente con los largos, pero el francés terminó con una parada de respuesta en su línea de puesta en guardia tan contundente como lo había estado en el resto de sus tocados. 15-8 del francés para meterse en semifinales. Mucho más igualado y emocionante fue el asalto que enfrentó a Kim contra Sanmari. Los ataques largos y rápidos del coreano en la línea discontinua hicieron mucho daño al húngaro, que consiguió mantenerse en el asalto pagándole con la misma moneda. 3 tocados consecutivos en el centro de la pista le dieron aire. Sin embargo, después de una intensa lucha de paradas-respuestas, el triunfador fue Kim, con un ataque brutal sobre la preparación de Sanmari, que se quedó buscando la parada y que tiró al final del asalto la careta quizá demasiado fuerte cuando vio que no había conseguido ese punto. 15-11 para Kim, que se metía también en esas semifinales en Tbilisi. En la primera semifinal, como decíamos, teníamos a Piti, al francés, al veterano francés, 13 medallas internacionales, incluidas 3 en europeos, que llevaba sin meterse en medallas desde el Grand Prix de Montreal de 2020. Frente teníamos también un gran nombre del sable masculino como es Sandro Bazadze, lo recordamos todo primero en los Juegos Olímpicos de 2020, también lo recordamos por ser la persona que evitó que Fernando Casares fuese a Río 2016, pero lo cierto es que tuvo una competición sencilla para llegar a estas medallas. El 3 veces medallista europeo tuvo un cuadro fácil, especialmente después de que Curatori desapareciera. A cambio, ganó 15-10 a Repetti en 8 para meterse en esta semifinal. Las 2 semifinales, esta seguramente más, fue un asalto tremendamente igualado y también muy bonito, con acciones sencillas pero muy correctas, donde vimos muchísima deportividad además entre 2 tiradores que se guardan muchísimo respeto. Apiti demostró de nuevo que pocos sablistas tienen un ataque sobre la preparación tan bien ejecutado con un tiempo tan claro, y por su parte el georgiano, que jugaba en casa, se mostró todo potencia, atacando con una fuerza tremenda, evitando en muchas ocasiones que el francés pudiera defenderse sobre su línea, ni siquiera yéndose para atrás buscando dejar corto. Así fue hasta el último tocado, 15-10 para Bazadze, cuyo ataque evitó en el último momento el hierro de Apiti para colarse en la final, como decía, en casa, en Georgia. La segunda semifinal enfrentaba a Kamil Ibragimov, el ruso de 28 años, 2 veces medallista mundial. Tiene en su haber 16 medallas internacionales senior el ruso. No se cruzó, es cierto, con grandes favoritos en su recorrida a la final, ya que evitó a Derwitz y el resto de asaltos fueron bastante tranquilos. Enfrente tenía a otro de los veteranos del sable masculino, como era Kim, 2 veces bronce olímpico, campeón del mundo en 2018 y que con esta medalla suma 32 en su dilatada carrera. De hecho, hace apenas unas semanas ganaba el oro en Orleans. Parece el coreano el hombre que no envejece, que vive como su segunda o tercera juventud, porque se volvía a colar en estas medallas, aunque comenzó algo frío el asalto el coreano en comparación con el ruso. No encontraba el momento para colocar sus fondos kilométricos y Ibragimov salía antes en el ataque al centro o se quedaba en su guardia esperando que Kim quedara corto para parar y responder. Visto su problema para entrar a la línea de 7 metros, Kim cambió, bien haciendo fracasar el primer ataque del ruso, bien metiéndose un poquito más de preparación para esta vez sí terminar con un fondo de los que duele verlos, pero que él hace como churros.
Esas acciones largas, junto a un poquito más de acierto en el centro, igualaron el asalto que se fue 8-7 para el ruso al minuto. Ibrahimov había encontrado en la parada de respuesta un gran aliado y siguió usándola para ampliar su ventaja en el segundo tiempo. El hierro neutralizó a Kim, que se topaba continuamente con el sable de su rival, hasta que decidió dejarle entrar para evitarlo. A pesar de que la idea le dio rédito, algunos fallos en la respuesta, unido a la diferencia en el marcador que ya traía de antes, dieron la victoria al ruso 15-12, bronce para Kim, que vuelve a sumar a sus 38 años de edad. Esta semifinal nos dejó un detalle curioso que se repetiría también en la final y también en los equipos, que es algo que no había visto yo creo nunca en una Copa del Mundo, que fue que el árbitro dejó una pequeña toalla mojada debajo de la pista porque las planchas del suelo resbalaban. Y es algo que también vimos en otros cuadros y que también vimos en esta final que enfrentaba a Sandro Bazazde y Kamil Ibrahimov, dos tiradores de la misma generación que se conocen de largo. De hecho, llegaron a cruzarse incluso en junior. Asaltos muy repartidos entre ellos en el histórico. La última ocasión fue en el Campeonato de Europa de 2019, donde Bazazde había derrotado al ruso 15-11. El que jugaba en casa, el georgiano, empezó golpeando en esta final con 4 ataques consecutivos, 3 en el centro y uno que arrastró, podemos decir que lo llevó hacia atrás, pero realmente arrastró al ruso hasta el final de la pista. El georgiano era como un tren de mercancías cuando el ruso le dejaba entrar, cada vez más rápido y cada vez más fuerte. Por fin, después de encajar 5 tocados, entró en el asalto el ruso para demostrar de nuevo el poderío de su parada, perfecta en distancia para evitar el ataque. A pesar del acierto en esa acción, el resto de opciones que puso en la pista Ibrahimov fueron sobrepasadas por Bazazde y el ruso se fue al minuto 5-8 por debajo. Tenía que frenar de algún modo la potencia de Bazazde, que le impedía acercarse, pero todo intento parecía inútil. El georgiano demostró que no solo puede salir como un rayo, sino también pararse para buscar y encontrar el hierro de su rival, pararse para cambiar de línea en el último momento o para meter la punta sobre la preparación. Con esta última acción ganó el asalto y el oro, que se quedó en Georgia, en casa. Pues medalla de oro para casa, para Bazazde. ¿Y qué pasó con los españoles en esta competición de sala masculino? Pues hicieron buena fase de pool algunos. De los 7 españoles, Jorge López de Greño y Gerardo Edillo fueron los únicos en quedarse en esta primera parte de la competición. Entre los que hicieron buena pool, pues está Guillermo Mancheño, que hizo 4 victorias, o Andrés Hernández, que hizo 3, pero finalmente quien llegó más lejos en esta Copa del Mundo fue Iñaki Bravo, y eso que su primera actuación no fue tan brillante como nos tiene acostumbrados. Con 2 victorias en la pool podía ser complicado su pase a las directas, pero una vez que se certificó su clasificación, volvió a darnos alegrías. Ganó los 2 asaltos de la ronda preliminar y se coló de nuevo en el tablón principal de la Copa del Mundo. Sus compañeros se quedaron por el camino: Mancheño, Caballero y Flórez en 128 y Óscar Fernández en previo de 64. Ese segundo día, en el tablón principal, Iñaki plantó cara y mucho al gran Kim, ese tirador que llegaba a la semifinal, el veteranísimo. Llegó a 9 iguales contra él, pero a partir de ahí solo pudo colocar un tocado. El coreano se plantó con su rapidez en los ataques y con la mano, evitando las paradas del español. 15-10 y Bravo sigue cogiendo buenas sensaciones ante los mejores del mundo. Pues muy bien, y esperando que Bravo siga con esta evolución que llevamos viendo en los últimos 2 años, ¿qué pasó en la competición por equipos? Pues el oro fue para los coreanos, que sufrieron y mucho para ganar a Rusia en semifinales. De hecho, llegaron a estar por detrás hasta el último parcial y llegaron al 44 iguales, donde un ajustadísimo ataque en el centro de la pista cayó del lado de Corea. También lo pasaron mal en la final contra una grandísima Alemania, que no parece echar de menos al ya retirado Mas Hartun y que hizo un papel increíble en semis contra Italia. De verdaderamente encuentro para ver, porque Matías Szabo remontó en el último periodo 10 tocados, en el noveno parcial 10 tocados, nada más y nada menos que contra Luca Curatori, prácticamente todos en el centro de la pista. Le estaba saliendo todo al alemán y en ese último encuentro, en esa final, Corea tuvo que esforzarse al máximo para sobrepasarle y de hecho vio peligrar el primer puesto al menos hasta el octavo relevo, donde Kim ganó la ventaja suficiente para afrontar el último asalto con más tranquilidad. Hasta entonces el marcador había fluctuado mucho, siempre igualado y en ocasiones incluso a favor de Alemania. Esta vez Szabo, que cerraba de nuevo su equipo, no pudo dar la vuelta al marcador y eso que no dejó de intentarlo. No se le puede reprochar nada al alemán,
dio todo lo que tenía y se notó en la pista. Vaya intensidad de piernas después de tantísimas horas compitiendo para buscarle la distancia a nada más y nada menos que a la montaña, intentando dejarle corto, salir antes que él. Espectáculo el de Sabo, que se tuvo que conformar, aunque seguro que muy contento, con una plata. El último cajón, el bronce, fue para Rusia, que derrotó 45-40 a una Italia a la que también le falta Luigi Samele. Pues Sable que se va a Corea. ¿Y el combinado español qué tal le fue? Pues el combinado español no pudimos verle mucho, ya que no pudo pasar el primer encuentro de tablón de 32 contra Kazajistán por muy poquito, eso sí, 45-42, pero ahí terminó su andadura en Tbilisi el conjunto español. Pues bueno, un fin de semana extendido con varias competiciones, con, cosas y noticias que nos dejan un sabor muy dulce en la boca para resultados de los combinados españoles. Ya nos despedimos de un 2021 con aquella plata del equipo de espada masculina. Iniciamos este 2022 con ese cuarto puesto del equipo de sable femenino y con la evolución de otras armas. Así que, oye, buenas noticias. Vamos a ver qué tal evoluciona todos los equipos a nivel español y demás. Y esperando poder seguir disfrutando de las competiciones que, como ya he dicho al principio, van a haber muchas muy concentradas y que vamos a ir digiriendo y trayéndolo aquí al programa para todos vosotros para que estéis al día y al tanto de todo lo que pasa. Y además, Willy, decir que igual que dijimos que la medalla de la espada masculina era algo que hacía mucho tiempo que estábamos esperando, y yo creo que todos pensábamos eso, la medalla de sable femenino es algo que espero que caiga esta temporada, pero si no cae, va a caer pronto, porque el camino está en ese equipo que cada vez trabaja mejor, que trabaja más juntos y que ya Lucía decía que era el camino hacia París 2024. Y añado que espero que la próxima vez las podamos ver en mejores condiciones, porque desde aquí yo sé que la FIE no nos escucha, pero debería, porque lo comentamos por Telegram y lo comentaron también por YouTube, fue una vergüenza que la competición femenina, sobre todo equipos, en el individual también pasó, pero sobre todo en los equipos, se viese relegada tanto semifinales como tercer y cuarto puesto a la segunda zona de color. Eso es, yo creo que es inaceptable para una Copa del Mundo, especialmente cuando la retransmisión la hace la propia Federación Internacional de Esgrima, y que debería enseñar a todos los organizadores de Copas del Mundo y de grandes torneos como este, que eso no se puede hacer. Voy a pensar que fue una mala organización, porque lo contrario sería pensar que de a propósito dejaron la competición femenina al margen, y prefiero pensar que la Federación Internacional no permitiría eso, pero espero que la próxima vez al sable femenino se le dé la importancia que tiene, no solo porque España ha llegado a la semifinal, sino por la relevancia que tiene como arma. Totalmente, sí, un gesto indignante que esperamos desde aquí que haya sido, como tú bien dices, un error de organización, y si no lo ha sido, esto no puede volver a suceder. O sea, no podemos encontrarnos con un diferencial de gestión entre dos armas, además en la misma competición, en el mismo sitio. Esto es inaceptable, lo mires por donde lo mires. Dicho esto, oye, esperemos que las próximas competiciones sigamos teniendo estas buenas noticias que traemos de Tbilisi en términos de resultados del equipo español de sable femenino. Seguiremos disfrutando de ellos. Y si os preguntáis en estos momentos qué es lo que yo como aficionado y como practicante de esgrima puedo hacer para ayudar o motivar a todos estos grandes resultados que nuestros compañeros están haciendo a nivel internacional, una cosa muy sencilla que podéis hacer es ir a Instagram y enviar un mensaje a las personas del equipo y del combinado español felicitándoles y diciéndoles que ánimo y que adelante, porque esto yo sé que lo agradecen muchísimo. Yo por lo menos personalmente lo hago en más de una ocasión, así que esta es una cosa que podemos hacer todos, que siempre ayuda y siempre, es buen recibido cuando te dan ánimos, ¿no? Cuando te das una competición. Sí, totalmente. Además son personas súper cercanas que les hace muchísima alegría, no solo el resultado, sino que la gente lo comparta y lo vea, porque como decías antes, hace más grande la esgrima en nuestro país. Entonces, siempre que estamos ahí detrás, viéndolas, animándolas, ellas ven los comentarios, ellas ven las felicitaciones y el apoyo, eso ayuda a que quieran seguir creciendo y, por supuesto, ver las competiciones, comentarlas, aunque solo sea por pasarlo bien un rato.
Efectivamente. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Hemos tenido review de competiciones. La semana que viene vuelve el maravilloso Santiago Godoy. Santiago, te echamos de menos. Y con una entrevista también súper interesante. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapinsta.com/contacto o a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.